Listo, ya estamos grabando la reunión, así que podemos comenzar. Sí, a ver, a ver si estoy compartiendo, creo que sí. Muy bien. A ver, chicos, el cuerpo humano logra la perfusión de oxígeno y nutrientes gracias a la aorta, ¿sí? Que es el vaso sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo de gran calibre, un vaso muy elástico, más que muscular. Los vasos sanguíneos, cuanto más grandes son más elásticos, cuanto más pequeños son más musculares. Y es la aorta la que es como un caño que se divide en muchos cañitos, ¿no es cierto? Y que llega a todo el cuerpo. Inclusive, por supuesto, a irrigar, a perfundir de oxígeno y nutrientes a los pulmones, que por supuesto la perfusión pulmonar no es la arteria pulmonar, sino las arterias bronquiales, como ya estudiaron ustedes en la práctica cuando hicieron la diferencia de ilio-pedículo, ¿no? Bueno, entonces, y ahí se ven las arterias bronquiales, por supuesto, los orificios de las arterias bronquiales son evidentes, o sea, es más, pregunta examen, ¡pac! Ahí está la agujita, arteria bronquial. Entonces, por lo tanto, la aorta irriga todo, pero antes de irrigar a todo el cuerpo, eh, esta arteria que sale del corazón irriga al corazón. Irriga el corazón a través de estas arterias, que está, voy a poner el puntero, lo voy a cambiar de color para que se vea un poco más, que no sé, porque este rojo con rojo está como complicado, que son las arterias coronarias. Acá está la aorta, acá está la pulmonar, esto es ventrículo derecho, ya vimos la vez pasada que lo derecho en el corazón es bastante anterior y lo izquierdo es bastante posterior, ¿no? Acá se ve una parte del ventrículo izquierdo, pero en realidad la mayor parte del ventrículo izquierdo es esta y es posterior, ¿no? Bueno, y esta es la aorta, y de la aorta salen estos dos vasos que son los vasos coronarios, las arterias coronarias, ¿no? La arteria coronaria izquierda de mayor calibre, ¿sí? Y la arteria coronaria derecha este, mm, que tiene menor calibre que la arteria coronaria izquierda, ¿verdad? Em, entonces, es importante reconocer cuáles son estas arterias. Por favor, chicos, mil disculpas. Están tocando, por favor. Voy a tener que, estoy solo en casa. Me perturba mucho eso. Un minuto, por favor.
Qué bárbaro. Disculpen, chicos. Bueno, estas cosas pasan. Están haciendo arreglos en el edificio y estaban queriendo pasar a casa porque el edificio contiguo está pintando el nuestro porque las obras han maltratado la pintura y tal. Y entonces quieren entrar ahora, mira el día que quieren entrar a la casa, están, pero son dos personas nada más, porque no trabaja nadie hoy día, pero que querían terminar un trabajo en los marcos de las ventanas por dentro. ¿No? Gracias, muchas gracias, vengan otros. Son, acá pasan cosas muy raras. No, no, yo no entiendo nada. Cuando tienen que trabajar, lo hacen y cuando no, entonces vienen. Bueno, ya está. Compartimos de nuevo. Espero que no tengan interrupciones. Bien. Entonces, les decía que había dos arterias, las arterias coronarias, que son arterias terminales, ¿verdad? Es decir, que son arterias que no hacen circulación colateral. La arteria coronaria derecha nace del seno de Valsalva derecho, de la válvula sigmoide aórtica, y la coronaria izquierda nace del seno de Valsalva izquierdo, ¿no? Y por supuesto, como se ve en este dibujo de Netter, tiene mayor calibre, ¿no? La arteria coronaria derecha, por cierto, de menor calibre, ¿no? Se ubica en el surco aurículo-ventricular derecho, ¿verdad? Que es este, ¿sí? Y luego discurre por el surco aurículo-ventricular posterior. Vamos a darle vueltita, ¿no es cierto?, a la coronaria derecha, y acá está el surco, mirá, posterior, surco aurículo-ventricular posterior, y luego, al llegar al surco interventricular posterior, cambia de dirección, ¿no? Es prácticamente hace un ángulo recto, que es este, ¿m? Y se ubica en este surco, que es el surco interventricular posterior, ¿verdad? Eh, y por supuesto, llega inclusive hasta las inmediaciones de la punta del corazón, ¿no? Tiene 5 ramas colaterales, la coronaria derecha, ¿no? Ramas vasculares que le llaman, ¿no? Tanto para la aorta y para la pulmonar, ramitas vasculares. Tiene ramas auriculares anteriores derechas. ¿M? En realidad las ramas auriculares anteriores lo que hacen es irrigar las paredes de la aurícula y también da la rama del nodo sinusal. Por ejemplo, acá ustedes ven, a ver, vamos a ver, esta ramita que está acá, esta, ¿verdad? Vendría a ser, junto con estas ramitas que se ven por aquí, ¿no? Son las ramas atriales o ramas auriculares, por supuesto, de la arteria coronaria derecha, ¿no? También da ramas ventriculares, anteriores derechas. Da ramas ventriculares, o sea, las ramas que llegan al ventrículo derecho. Todas estas ramas son ramas ventriculares, ¿sí? Y luego la arteria marginal derecha. Esta que ven acá, esta rama de aquí, es la marginal, que ustedes la deben haber visto en los corazones, la marginal derecha, de la coronaria derecha, por supuesto. Va por todo el borde derecho del corazón, llega a la punta, ¿no? Y se anastomosa con la marginal izquierda, ¿no? Y con la interventricular anterior, por cierto. Y también da las auriculares posteriores que llegan a la pared, digamos, posterior de la aurícula derecha. La terminal, por supuesto, es la interventricular posterior, que es esta, ¿verdad? La rama terminal, si queremos una rama terminal de esta arteria coronaria derecha, es la interventricular posterior, ¿no? Que da ramas oblicuas y horizontales para la pared del ventrículo derecho y para la pared del ventrículo izquierdo, porque acuérdense que acá está la división justamente de ambos ventrículos. O sea, la rama interventricular posterior, que es la terminal de la coronaria derecha, irriga al ventrículo izquierdo, que es ¿no es cierto?, con todas estas ramitas, pin, 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 y también al ventrículo derecho, con las ramas que salen hacia ambos lados, ¿verdad? Bueno. Em, También da ramas septales. Las ramas septales son las que van al septum interventricular. Son ramas de pequeño calibre y generalmente son, chicos queridos, de tan pequeño calibre que son las ramas que
digamos, se obstruyen cuando hay una insuficiencia coronaria, cuando el paciente tiene un problema aterosclerótico, tiene placas de ateroma, ¿no? De colesterol, ¿no? Entonces hay esta posibilidad de que las que más se obstruyan sean las arterias más delgadas. Entonces los infartos anteroseptales, que son los más frecuentes, no en general, no terminan con la muerte del paciente porque generan la muerte del tejido cardíaco de un área muy pequeña. Entonces, esa área seguirá siendo, estará muerta, no hay actividad cardíaca, pero este, esto no significa que el corazón deje de latir. ¿Ah? Y las septales, las ramas septales, digamos, son 6 de la coronaria derecha. Las primeras irrigan el nodo auriculoventricular que debe estar por acá, por dentro, por supuesto, pero en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha, ¿no? Y las siguientes son las que irrigan el tabique interventricular. ¿Sí? Bueno, esta es la coronaria derecha. Luego tiene la coronaria izquierda, que tiene mayor calibre, que está acá. ¿Mm? Que nace en el seno de Valsalva izquierdo, que discurre por este surco, que es el surco auriculoventricular anterior izquierdo, ¿m? Y luego más o menos un trayecto que va desde la aorta hasta acá, más o menos unos 2 centímetros, máximo 3, generalmente son 2 centímetros, se divide en 2 ramas. La interventricular anterior, que es esta, ¿sí? Y la circunfleja. La interventricular anterior y la circunfleja, bueno, o también le podemos llamar auriculoventricular izquierda. La circunfleja es la auriculoventricular izquierda, ¿no? Empecemos con el interventricular anterior. Desciende por el surco interventricular anterior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Se acompaña, por supuesto, de la vena interventricular anterior. También le llaman vena coronaria mayor. Ahora vamos a ver eso, ¿no? Y emite básicamente 4 ramas colaterales, ¿no? Las auriculares ascendentes, las ramas auriculares ascendentes, eh, que irrigan la pared anterior esta es la orejuela, esta es la aurícula izquierda. Esto que ven acá, que está cortado acá. Esta es la orejuela, cortaron acá, no se nota, pero parece que fuera una arteria, ¿no? Esta es la orejuela de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, y también da ramas para ello, para la aurícula izquierda, también para la orejuela. Da las ventriculares derechas, las ramas ventriculares derechas, ¿no? Que irrigan la pared del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Así que el ventrículo derecho está irrigada por la coronaria derecha y por la coronaria izquierda, o sea, por la interventricular anterior, ¿no? Es una gran área que ocupa aquí el ventrículo derecho, ¿no? Las ventriculares izquierdas, que son las que se van hacia el otro lado, por ejemplo, esta es la rama interventricular anterior, ¿verdad? Y esta ramita que están viendo por acá, esta es una rama a la que llaman diagonal de la interventricular anterior, que va a terminar junto con todas las que estamos viendo en la punta del ventrículo izquierdo, ¿no? Y hay ramas septales también, que da al septum interventricular, que en promedio son 10 o 12 ramas septales, ¿no? Que irrigan más o menos 2/3 anteriores del tabique interventricular, ¿no? Y que son las ramas que tienden a obstruirse y a generar isquemias, y si es que la isquemia persiste unos cuantos minutos, 4 o 5 minutos, terminan en una necrosis, en un infarto, ¿no? Generalmente los infartos son septales. Cuando es un infarto de una arteria que tiene que ver con la cara diafragmática por acá del corazón, son masivos y generalmente son incompatibles con la vida, ¿no? La arteria circunfleja, ¿no? La otra rama se ubica en este surco que le llaman surco auriculoventricular izquierdo. Se acompaña de la interventricular anterior, ¿no? O también le dicen vena coronaria, ahora vamos a ver las venas, es esta, ¿no? O también le llaman vena, además de la vena coronaria, le dicen vena cardíaca menor, ¿no? O también simplemente vena coronaria derecha, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Em, y emite 3 ramas colaterales, ¿no? Las ramas auriculares izquierdas, da ramas para las aurículas, ¿verdad? O atriales, si queremos, la circunfleja. Da las ventriculares descendentes. ¿M? Y por supuesto,
da la marginal izquierda. Esta rama que es diagonal sería una de las ventriculares descendentes, ¿no? Que le suelen llamar rama diagonal, pero es una ventricular descendente, pero no, esta es una rama que no es de la coronaria, no es de la circunfleja, ¿no? Estas son las ramas que yo les llamo las ventriculares descendentes. Son ramas de la circunfleja y se van hacia, no llegan a la punta, pero irrigan el ventrículo izquierdo. Pero una de ellas, básicamente esta ramita, esta que ven acá, esta que estoy señalando con el puntero, es la arteria marginal izquierda, ¿no? Marginal izquierda, que desciende por el borde izquierdo del corazón. Importante el borde izquierdo del corazón porque es el que dibuja en el hilio pulmonar esa silueta cardíaca. La silueta cardíaca pulmonar tiene que ver con esto realmente, ¿no? Con esta zona. Y ahí está la marginal izquierda, da ramas para las paredes anteriores y posteriores del ventrículo izquierdo, ¿no? Y por supuesto se anastomosa con la otra, la marginal derecha, que era rama de la otra coronaria, ¿no? Y finalmente tenemos las venas, porque las venas coronarias, acá está el seno coronario, ¿no? Pero las venas coronarias acompañan a las arterias, generalmente arteria del mismo nombre, y llegan a este colector, que es el seno coronario, ¿no? Que ya sabemos que la válvula es insuficiente, o sea que hay una válvula de TBCO que no tiene finalidad, no hay movimiento en la válvula y por lo tanto deja pasar la sangre, pero no la detiene, ¿no? O sea, no detiene el reflujo, quiero decir. Por lo tanto, tanto las válvulas de Eustaquio como la de TBCO son válvulas insuficientes, son válvulas que no hacen lo que debieran. En cambio, el resto de válvulas sí. A nivel me refiero de, sobre todo, ¿no? De los miembros inferiores. Bueno, entonces este es el seno venoso coronario. Quiere decir que hay venas que son tributarias del seno coronario, ¿no? Por ejemplo, la vena oblicua de la aurícula izquierda. La vena oblicua de la aurícula izquierda. Acá la tenés, mira, esta es, ¿no? También le dicen vena de Marshall. También le llaman vena de Marshall, ¿sí? Acuérdense. De hecho, una pregunta, son tributarias del seno coronario, excepto, ¿no? Y te pongo cuatro y te invento una. No te pongo vena de Marshall, sino te pongo, yo qué sé, vena de Shirley Arica, o vena de Malcolm McDowell, yo qué sé. Y bueno, esa no es, ¿no? Este, entonces, esta es la vena de Marshall, ¿no? Em, otra rama, por supuesto, esta ramita viene de la cara posterior de la aurícula izquierda, ¿no? Mirá, ¿no? Esta es la aurícula izquierda. Está clarito, ¿no? Una, dos, tres, cuatro venas pulmonares. Luego viene la vena dorsal del ventrículo izquierdo. Vena dorsal del ventrículo izquierdo. A ver, ¿cuál será la vena esta? Esta es la vena dorsal, o también si quieren rama posterior del ventrículo izquierdo. Mira qué linda como desemboca acá, ¿no? Bueno. Luego tenemos la vena interventricular posterior. Bueno, acá está la vena interventricular posterior. Esta es la vena interventricular posterior, ¿sí? Y finalmente, la vena coronaria derecha, que es esta, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que es la vena coronaria derecha, o también le llaman vena eh, coronaria menor o vena cardíaca menor. Entonces tenemos estas cuatro, ¿no? Ya sabemos que esto que vemos acá simplemente es la vena cardíaca magna, ¿no? ¿Sí? Esta, ¿no? Entonces acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, o sea, la vena de Marshall, o simplemente la vena oblicua de la aurícula izquierda, la vena posterior o vena dorsal, o vena dorsal del ventrículo izquierdo, o posterior del ventrículo izquierdo, ¿m? La vena interventricular posterior y la vena coronaria derecha, o simplemente también le podemos llamar vena eh, coronaria menor o cardíaca menor. Son las cuatro tributarias del seno coronario, ¿no? Esta vena coronaria derecha desemboca en ella una vena que se llama vena marginal, o también le llaman vena de Galeno los franceses, ¿no? Bueno, em,
Listo, acá para que vean los nombres ustedes, no perdamos el tiempo ahora con estas diapositivas. Los vasos, ya sabemos que los vasos sanguíneos son vasos de conducción, las grandes arterias, la aorta, por ejemplo, ¿no? Vasos de distribución, que son más pequeñas, las grandes arterias son elásticas, ya les dije, las más pequeñas son musculares. Vasos de resistencia, que son las arteriolas, la resistencia periférica, acuérdense, ¿no? Y vasos de intercambio, que son los capilares, ¿no? Hay capilares arteriales y venosos, por supuesto, y todo depende de la presión. Hay una presión hidrostática hacia afuera que predomina en el capilar arterial y una presión de recolección, que es lo que predomina en el capilar venoso, ¿no? Y los vasos de reserva, que son las venas. Bien, esto que ven acá, muy brevemente, es una dilatación de una arteria, recibe el nombre de aneurisma. Claro, si ustedes están inflando un globito, y siguen soplándolo, y siguen inflándolo, entonces el globo se va a reventar. ¿Por dónde? Por el globito que le salió, en una especie de tetita del globito. Entonces, claro, los aneurismas, que son malformaciones arteriales, ¿no? Con las que solemos nacer, ¿no? Y que vivimos con ellas hasta que aumentan de tamaño y terminan estallando, rompiéndose. Ese es el gran problema de los aneurismas. Se puede hacer un diagnóstico de si tenemos nosotros una, claro, pero en todo caso es un examen bastante invasivo, las angiografías, y muchas veces hay que firmar cartas de exoneración para hacer el examen, y muchas veces nos enteramos del problema del aneurisma cuando estalla, cuando se rompe, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a la cantante de que habíamos mencionado, creo, de la clase pasada, ¿no? La cantante de Corazón Serrano, Elita Guerrero, ¿no? O Edita Guerrero, este, a cuyo esposo lo encerraron en prisión, que es un odontólogo, porque lo acusaron de que él había sido el perpetrador de que se cayó por la escalera y tuvo el sangrado y tal, ¿no? Cuando en realidad luego ya en los neurocirujanos se dieron cuenta que fue un aneurisma que, como siempre suele pasar, se coagula, la paciente mejora y luego hay un resangrado. Y en el resangrado la paciente muere, ¿no? Que fue lo que le pasó a esta cantante, ¿no? Bueno, hay todo tipo de aneurismas, hay aneurismas en general en estas arterias que son las cerebrales, ahí está un examen donde se puede notar el gran aneurisma a ese nivel, pero también hay aneurismas, por ejemplo, en la aorta, ¿no? Los aneurismas disecantes de aorta, que son gravísimos y muchas veces terminan con la vida del paciente. Pero así como una dilatación arterial es un aneurisma, una dilatación venosa es una varice. Ya sabemos que las varices tienen válvulas a diferencia que las venas, perdón, tienen válvulas a diferencia de las arterias, ¿no? Que lo que hacen es poder captar la sangre, almacenarla acá arriba, se cierra esta válvula para que no haya reflujo, para que no pase esto. Aquí hay una válvula insuficiente, por lo tanto va a haber un flujo de sangre hacia abajo que se va a juntar con la que sube, porque estamos hablando de una circulación de retorno, sobre todo en las venas de los miembros inferiores, y va a haber entonces ahí un flujo turbulento que va a terminar con una dilatación de la vena y una varice, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en la vena safena externa, ¿no? En la vena safena interna, ¿verdad? Y también hay, por supuesto, válvulas en las ilíacas y en la cava. Estas son las válvulas venosas, que hay eh, causas de colapso valvular. Y las causas más importantes de colapso valvular son, este, digamos, la obesidad es una de ellas, el uso de fajas en la parte media del cuerpo, es otra, el embarazo, sobre todo en el último trimestre, el parto, ¿no? El estreñimiento en que el paciente realiza la maniobra de Valsalva con contracciones isométricas de los músculos abdominales permanentemente y todos los días, esto genera, las personas que tienen la costumbre de cruzar la pierna todo el día en una larga conversación, todo esto genera este, disminución del retorno venoso y colapso valvular, ¿no? Lo cual termina con una varice, con varice de tipo 1 o de tipo 2, es decir, de telangiectasias, que son arañas vasculares, que varios de ustedes pueden tener inclusive, aunque sean jovencitos, y por supuesto las varices ya, estos abultamientos, estas dilataciones, que son las otras, las varices, ¿no? Que son las que más nos preocupan y las que requerirían tratamiento médico, ¿no? Porque las otras, las telangiectasias, las arañas vasculares, en todo caso requerirían solo tratamiento estético, ¿verdad? Em, Esto son lo que yo les llamaba las placas de ateroma. Acuérdense que hay cosas que uno
puede. La hipercolesterolemia, chicos, el 70% de las hipercolesterolemias del colesterol incrementado de una persona son heredofamiliares. El resto pueden ser por factores higiénicos dietéticos, por la alimentación, etcétera, ¿no? En este caso estamos hablando, es como la diabetes. Vos no tenés diabetes porque comas mucho dulce. Claro que el comerlo te va a generar un incremento de la glucosa en sangre, pero definitivamente no va a ser el factor fundamental. El factor fundamental para tener un síndrome metabólico y una diabetes mellitus, digamos, ¿no? Tipo 2, digamos, del adulto, también es herencia, ¿no? Es heredo familiar. Bueno, entonces, pero la alimentación, el hecho de perturba también esto e incrementa el tema de las placas de ateroma, que se van depositando en la íntima de las arterias hasta que ocluyen las arterias. Claro, si hay circulación colateral no hay problema, pero si estamos hablando de circulación terminal, ahí sí que se pudrió todo porque no hay otro vaso que pueda irrigar esa área, aunque sea pequeña, de tejido. Entonces, de acuerdo a la cantidad de tiempo que ese vaso esté obstruido, habrá una isquemia, y si es un vaso septal a nivel cardíaco, habrá dolor, habrá lo que llamamos angina de pecho, angor pectoris, y puede haber irradiación al hombro izquierdo o al hombro derecho, a la mano, parestesias, disminución de la sensibilidad, hipoestesia, ¿no? De problemas de sensibilidad. Y también puede, si es que el tiempo es más largo, de isquemia, de disminución de irrigación arterial generar un infarto, ¿no? Es decir, una necrosis de esa área, ¿no? Que tenía responsabilidad de flujo la coronaria que está obstruida, o sea, el vasito septal, digamos que está obstruido, ¿no? La gravedad del infarto, repito, dependerá, por supuesto, del grosor del vaso coronario. Los alimentos que más generan esto son las frituras, los aceites, el consumo de aceites vegetales, este, las, todo lo que es lo que llamamos fast foods, alimentación, comida chatarra, digamos, ¿no? Frituras, ¿no? Este, chocolates, ¿no? Cualquier chocolate, sea fino, sea no lo sea, no importa que el chocolate sea una grasa hidrogenada con sabor a chocolate, como el chocolate sublime y el chocolate de vicio y todas esas porquerías, sino también los chocolates finos y los chocolates que tienen 70% de cacao, como la Ibérica y como los chocolates Lindt y los chocolates buenos, pues, perfecto, ¿sí? Pero igual, o sea, para el efecto de hipercolesterolemia vale lo mismo. El queso mantecoso, los quesos maduros en general, todos, ¿no? Los crustáceos, los langostinos, los camarones, en fin. Bueno, sigamos. Entonces generan esto y hay problemas, ¿no? El problema básicamente es el infarto. Esto es un tejido y acá hay circulación colateral. O sea, aquí hay una obstrucción del vaso principal que irriga este tejido, pero claro, aquí la sangre fluye por este lado y va a llegar al tejido igual, porque hay circulación colateral. Eso es la mayoría de tejidos del cuerpo. Tienen circulación colateral. En cambio, este es un vaso de circulación terminal. O sea, este vaso y solo este es el único que irriga este tejido. Bueno, cuando se obstruya, bueno, se pudrió todo también. Depende de la cantidad de tiempo. Bueno, si yo tomo una pastillita, nitroglicerina, y sorbide, qué sé yo, lo que sea, que me genera vasodilatación sistémica, habrá una dilatación de este vaso y el tejido volverá a ser irrigado, perfundido y oxigenado. Pero si no, entonces ese tejido va a sufrir las consecuencias, va a morir, se va a necrosar, o sea, se va a infartar. Y, por supuesto, las consecuencias podrán ser fatales de acuerdo al área. Porque yo puedo vivir con tejidos infartados, tanto en el cerebro como en el corazón, y puedo seguir viviendo. Claro, puedo tener secuelas. Sí, claro. Si es en el cerebro, tendré secuelas motoras, sensitivas, de conducta, etcétera, ¿no? Pero si es aquí, puedo seguir viviendo sin problemas en la medida en que sea un infarto pequeño, ¿no? Este es un gran infarto, ¿no? Y sobre todo una cara que va hacia la diafragmática. Este tipo de infartos agudos de miocardio son gravísimos. Y lo peor de todo es que em, la sintomatología ya no es el dolor precordial típico como pasa con los infartos anteroceptales, sino que es, digamos, eh, como es la cara diafragmática y el diafragma viene y por debajo del diafragma está el abdomen y ahí está el estómago, el dolor es epigástrico.
Ahora que van a estudiar ustedes abdomen, van a dividir el abdomen en cuadrantes, y vamos a ver más o menos en qué cuadrante le corresponde a cada órgano, ¿no? Entonces, yo recuerdo, estaba siendo internado en el hospital Sabogal, en el Callao. Y estábamos en gastroenterología, y llega un paciente con dolor epigástrico. Ah, bueno, esto es una úlcera. En ese tiempo se hablaba mucho del dolor, este, mm, eh, en la semiología dividía esos dolores postprandiales tardíos o inmediatos, ¿no? Entonces se trataba de hacer, de acuerdo al dolor que tenía el paciente a nivel epigástrico en la boca del estómago, una idea, al menos, un diagnóstico presuntivo si lo que tenía era una úlcera o una gastritis, erosiva, posalcohólica, lo que fuera, ¿no? Hoy esto ya está bastante superado, pero me refiero a que el paciente tenía dolor epigástrico y fue a gastro. El triaje lo manda a gastroenterología. Y lo atienden en gastroenterología por un tema digestivo, estómago. Y lo que estaba haciendo el paciente era un infarto de cara diafragmática. ¿Para qué les cuento que el paciente murió, no? Evidentemente, el paciente murió. Además que era un infarto masivo, un infarto de la cara inferior del corazón, o sea, con un gran vaso coronario y una gran área del corazón que murió. O sea, pero me refiero, fíjense cómo a veces estos sitios de los hospitales y de las clínicas de triaje, antes había enfermeras, con el respeto que merecen las enfermeras, por supuesto, ¿no? Y hasta técnicas que enviaban al paciente, ¿no? A un área. Entonces venía la señora tocándose atrás, ay, qué dolor que tengo acá, y se tocaba como que la cola, ¿no? Entonces este, y le decían, bueno, bueno, vaya entonces a urología, porque atrás está el riñón, entonces lo mandaban a urología y mandaban una lumbalgia común y silvestre urología, con el consecuente gasto profesional, con la pérdida del tiempo del paciente, etcétera, ¿no? Hoy la cosa ha mejorado un poco, no mucho tampoco, en estas áreas. Este es un típico electrocardiograma, ¿no? Esta es las ondas ahora vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos un poquito de fisiología cardíaca, de despolarización, ¿no? Y tanto de las aurículas como de los ventrículos, la famosa onda P, ¿no? El complejo QRR, pero eso sí, miren la onda Q, esta es la onda Q, hacia abajo, Q, la onda R y la onda S. Todo esto se llama complejo QRS. Este es el segmento ST, porque esta es la onda T, no es así, la onda T esto es un pésimo gráfico, parece un pico. La onda T picuda es otra cosa. Es una onda más redondita, pero esta sería la onda T. Entonces, y miren este segmento ST que más o menos está a nivel de la isoeléctrica, ¿no? Ta, 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 ¿no? Bueno, cuando hay una isquemia, se hace un trazado electrocardiográfico. El paciente está haciendo, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, ¿no? Una ergometría. Y se hace un trazado con el paciente haciendo la prueba, ¿no? Así tiene que ser la ergometría. Hay un electrocardiograma y el paciente está en una caminadora y le suben la pendiente y sigue caminando y en un momento determinado sube mucho la presión, si sube demasiado se acaba la prueba, no pasa la prueba ergométrica y además hay que ver cómo va el trazado. A veces hay un supradesnivel de ST, hay un supradesnivel de este segmento ST sin otra cosa, sin nada más. Entonces podemos decir que hay un problema, digamos, a nivel coronario. O sea, hay una cardiopatía coronaria porque ese supradesnivel de ST significa que hay una isquemia y que si no se trata, tú podrías llegar a necrosis, infarto, etcétera. Cuando ya se produce el infarto, ya no hay nada que hacer, entonces siempre que sea algún trazado electrocardiográfico, va a haber una onda Q profunda. Por eso, como ustedes vean, si se van a dedicar a la especialidad o no, ustedes tienen que saber leer un electrocardiograma, chicos. No, no, solamente el cardiólogo. No. La paciente, vos sos gastroenterólogo, sos cirujano plástico, el paciente viene con un electrocardiograma y vos tenés que saber leerlo. Lo mínimo, las derivadas, las precordiales, tenés que saber, ¿no? Leer los intervalos y, por supuesto, cuando hay una onda Q profunda, por ejemplo, no sé si tengo. Ahí está. Este es un supradesnivel de CT típico. Bueno, no es tan típico porque este es un escándalo. Un supradesnivel de esto lo ve un estudiante
de tercer año de medicina. Dice, este es una isquemia, dice cualquiera de ustedes. No son tan así, ¿no? Tan del libro. Pero la onda Q, miren esta onda Q. ¿Ven la onda Q, no? Esta es una onda Q normal y esta es una Q profunda. La onda Q profunda es porque pasa la corriente por esa zona y ese tejido está muerto y seguirá muerto, ¿no? O sea que el médico le dice al paciente, cuénteme, capaz que el paciente no le dijo que había hecho un infarto, y el médico le dice, cuénteme, ¿cuándo fue su infarto? Y entonces el paciente dice, oh, ¿cómo sabe si yo nunca le dije que tuve un infarto, ¿no? Bueno. Con respecto a la inervación del corazón, bueno, está dada por el sistema nervioso autónomo, ya sabemos, simpático y parasimpático, no vamos a hablar mucho de esto, tiene que ver con los plexos cardíacos que están ubicados debajo del callado aórtico, ¿no? Entonces hay una inervación simpática y una parasimpática. La inervación simpática procede de las porciones cervicales y torácicas superiores de la cadena simpática, ¿no? Y la activación de los nervios simpáticos que va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, como ustedes ya saben, ¿no? Aumento del inotropismo, o sea, la fuerza de contracción del músculo cardíaco, ¿no? Y dilatación de las arterias coronarias. Esos son los tres efectos simpáticos en el corazón. Aumento de la frecuencia cardíaca, uno. Aumento de la fuerza de contracción del corazón, le llamamos aumento del inotropismo. Y tres, dilatación de los vasos coronarios. Entonces, cuando sentimos un movimiento sísmico y qué sé yo, inmediatamente el corazón entra, o sea, el cuerpo, ¿no? Entra en predominancia simpática, porque nuestra predominancia es parasimpática. La predominancia que tenemos nosotros todo el día es parasimpática, porque el parasimpático nos cuida, nos aumenta el moco a nivel de los bronquios, porque si hay un cuerpo extraño tenemos un buen reflejo de la tos, y nos relaja los esfínteres, y nos aumenta el peristaltismo para poder hacer deposiciones, y nos genera una frecuencia cardíaca lenta para que el corazón no entre en hipertrofia, y todo bien con eso, ¿no? Nos genera miosis a nivel de la pupila para que los rayos solares o la luz no dañe la retina, todo bien. O sea, el parasimpático es un sistema cuyo mediador químico es la acetilcolina y como que nos cuida, ¿no? Nos protege, tal. Y el simpático es un sistema de alarma, es un sistema de estrés. Se activa cuando estamos frente a algún estrés. Bueno, no siempre es un sistema de estrés. En un partido, en una actividad deportiva, se activa durante ese tiempo el sistema simpático. ¿No? Nadie, ¿ustedes vieron algún jugador que le dice al árbitro, árbitro, un ratito quiero hacer pis, por favor, tengo que ir al baño, no, es imposible, no pasa. Están bajo efecto simpático, casi hay una parálisis intestinal ahí y por supuesto hay una contracción esfinteriana y todo lo que hace el simpático, ¿no? Pero quiero decir, cuando uno hace ejercicio, comenzamos a hacer ejercicios, los ejercicios que llamamos de activación, ¿no? Cuando hacemos ejercicios de activación, lo que ocurre es que, yo qué sé, nos ponemos a correr, a caminar, en máquinas, ejercicios cardiovasculares que le llaman, ¿no? Es lógico que aumentemos la frecuencia cardíaca porque, bueno, estamos haciendo ejercicio, ¿no? Entonces hay que perfundir más los músculos, que son los ejercicios que le llaman de calentamiento, porque justamente la idea es calentar el músculo con mayor perfusión sanguínea para evitar la lesión, evitar la rotura muscular, el desgarro, etcétera, ¿no? Bueno, entonces es normal que si empezamos a hacer ejercicio tengamos taquicardia. Pero claro, cuando empezamos a hacer ejercicio activamos el sistema simpático, ¿no? Y todo esto que estoy diciendo, el aumento de la frecuencia. Pero antes de hacer, si sentimos una bomba y tenemos que correr, empezamos con taquicardia antes de correr. O sea, el simpático prepara, ¿m? Con incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Al corazón para la perfusión sanguínea, para el calentamiento de los músculos, preparando el cuerpo para la huida, para la carrera, etcétera, ¿no? ¿No? Bueno, ese es simpático. Y el parasimpático, la inervación parasimpática, ya tiene vínculo directo con el vago, con los nervios vagos, ¿no? Y se activan los nervios parasimpáticos que producen el efecto contrario, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción del corazón y hay constricción de los vasos coronarios. Entonces, acá lo que hay básicamente es un sistema cardioconector, ¿no? Vamos a
¿no? Por ejemplo, este sistema de conducción involucra el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, los fascículos auriculoventriculares, el haz de His, la rama izquierda y rama derecha del haz de His y la fibra de Purkinje, que son los que vieron en práctica ustedes, chicos. Por eso estoy haciéndolo rápido, porque ya les dije que iba a ser hasta las 10:30 y no quiero ir más allá, ¿no? Entonces, ustedes saben que lo que ocurre, yo les había hecho un esquema en la pizarra, en la clase anterior, y le dije, y se acuerdan que les dibujé onditas, 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 desde la aurícula derecha hasta el ventrículo izquierdo. Un corazón que había pintado de rojo, me acuerdo, y que luego les dibujé unos redondelitos en la parte superior de la aurícula derecha, donde desemboca la vena cava superior. Luego, a nivel de la válvula auriculoventricular, de la tricúspide, le dibujé otro disquito, luego el haz de His y luego la fibra de Purkinje. Todo eso lo dibujé, miren, la clase pasada, ¿no? Y les hice más o menos el esquema de cómo se despolariza el corazón desde la aurícula derecha hasta el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, lo primero que se despolariza, ¿no? Es la aurícula derecha. O sea que lo primero que se contraen son las aurículas. Luego se contraen los ventrículos, normalmente en el ritmo cardíaco, ¿no? Hay un ligero retraso, digamos, del impulso nervioso en las aurículas hacia los ventrículos, y ese es el tiempo que requieren justamente las aurículas para que puedan vaciar la sangre en los ventrículos, cosa que vamos a ver ahora con un poquitito de fisio que les voy a hacer para que sepan cómo funciona esto, el tema, ¿no? Que es un tema apasionante, hermoso, y los que estén llevando fisio 1 ya lo tienen claro, ¿no? Porque creo que hay algunos inclusive que están llevando oficios, no lo sé, porque ahora no entiendo bien cómo es esto de los requisitos, no lo termino de entender. Bueno, em, entonces este sistema de conducción está compuesto por todo esto. El nodo sinusal, ¿sí? El nodo sinusal está acá, ¿no? Representa el marcapaso fisiológico cardíaco, ¿no? Hace que el corazón lata a 60 latidos por minuto o más, 60 o más. ¿Dónde está? En la aurícula derecha, entre los orificios de las dos cavas, ¿no? Mm. En realidad, no tan así, está bastante más hacia la vena cava superior, ¿no? Entonces, tiene forma fusiforme, forma de uso con H, ¿no? Y mide más o menos unos 10 milímetros de longitud, 10 o 20 milímetros, depende, ¿no? Un ancho de 3 a 4 milímetros y un espesor de, no sé, 1 milímetro, no creo que más, son 1 o 2 milímetros, ¿no? Y es el que marca la despolarización de la aurícula derecha y el que marca el ritmo cardíaco. Vos podés latir, si querés, a 60 latidos por minuto, si querés latís a 65, no si querés, o sea, depende de tu ritmo. Yo, por ejemplo, tengo una frecuencia baja, siempre la tuve, 65, 66, ¿no? Nunca llego a 70. Este, mm, eh, cosa que voy a dejar de compartir, cosa que es interesante porque fíjense que Eh, muchas veces se dice que una persona que tiene mucha masa tiende a tener em, una frecuencia cardíaca mayor, porque claro, tanta grasa que tenés que irrigar y perfundir, entonces obviamente tenés que tener una frecuencia mayor. Por lo tanto, con ese criterio, todos los obesos tenemos que tener taquicardia. Yo te acepto el fundamento fisiológico, aunque ni tanto, ¿no? En un incremento de la masa adiposa muy agudo, muy precoz. O sea, engordaste 20 kilos en un mes, ¿no? Como una película de Sylvester Stallone, que él había filmado Rocky o Rambo, qué sé yo, y tenía que ser de un policía este, mediocre y corrupto, y le dijeron que tenía que subir un montón de peso, que tenía que subir como 20 kilos, y él dijo, no puedo, porque después cómo lo bajo, me va a costar, porque yo tengo que seguir filmando, que Rambo, que cobra, Entonces dijo, no, sí, tiene que subir, porque el personaje es un obeso, dijo, no, de ninguna manera. Le dije, bueno, vamos a pagarle $1.000.000 por kilo que suba. Y el tipo subió. Y luego lo bajó, por supuesto. Entonces, pero cuando sube bruscamente, yo te acepto que haya al inicio un incremento de la frecuencia, porque es una masa que agudamente, pero el cuerpo lo que hace siempre es adaptarse, compensar. Entonces yo, cuando estaba en 128 kilos, ahora estoy un poco menos, pero igual sigo obeso, este, tenía la misma frecuencia que ahora porque en el tiempo mi cuerpo compensó.
No necesito latir a 90 por minuto para llevar sangre a toda mi panícula adiposo. ¿De acuerdo? Eso no se da así. El cuerpo compensa. Es como la anemia, pero la anemia aguda no. Si vos tenés anemia aguda, si vos tenés, o sea, si ahora vos por una hemorragia, eh, yo qué sé, por una hemorragia, claro, una hemorragia, digamos que es lo más frecuente, una hemorragia que perdiste 1,5 litros de sangre, bueno, ¿cuánto tenés ahora de hemoglobina? 8 gramos por ciento. Bueno, con 8 gramos por ciento, estás cansado, cansada, dificultad para caminar, entonces hay que hacer una transfusión, hay que reponerte, ¿no? La sangre que perdiste, porque si no vas a tener fatiga, ¿no? ¿Por qué? Porque es una anemia aguda. Entonces sentí la pegada de la anemia aguda, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, es pongamos, ¿no? Que Michelle está con un ritmo de, no, Michelle no, la mamá de uno de ustedes, este, eh, digamos, después desde tuvo siempre menstruación, que sigue menstruando, digamos, tuvo menstruaciones muy excesivas, con coágulos, y tal. Entonces, y se fue anemizando lentamente año tras año. Entonces, eso ya es una anemia crónica, ¿no? Y en la anemia crónica el cuerpo se adapta. Entonces tu mamá se adaptó. ¿Y ahora cuánto tiene? 8 también, 8 gramos por ciento. ¿Y cómo está? Caminando, trabajando, perfecto. Fue un hallazgo, más bien le hicieron un hemograma porque le iban a operar de algo y dijeron, tiene 8 gramos por ciento de hemoglobina, ¿cómo la vamos a operar? Tiene que recuperarse. Póngase usted Ferinject, yo qué sé, todas las cosas que hacen que suba la hemoglobina, y bueno, y tratar de que recuperar eso y tal, ¿no? Como alimentos que le aumenten el hierro y tal. Entonces, te das cuenta, ¿no? La anemia crónica, uno no la siente hasta que llega un momento que sí, pero el cuerpo se va adaptando. Lo mismo pasa con el ejemplo que les estoy dando, ¿no? Bien, sigamos. Ya terminamos, ¿eh? No, no se preocupen, chicos, no quiero, sé que están un poco, este, no fastidiados, pero sí preocupados por el día, ¿no? Y yo lo entiendo. Y créanme que valoro muchísimo que estén acá. Inclusive yo le había dicho a la delegada, que si no había nadie más que uno me prometió, estábamos en el patio ahí en la facu y me dijo, yo voy a estar, le prometo, dije, si está vos, está todo bien, así ya la clase no es asíncrona. Pero el hecho de que haya más de 50 conectados habla muy bien de ustedes como grupo. Y estoy muy contento con ustedes, chicos. De verdad que estoy muy contento con ustedes y con su nivel de identificación con el curso. Y espero que todo siga muy bien con nosotros. De verdad, me pone muy contento eso. Em, entonces, este nodo es el que permite esta despolarización de las aurículas y que mi corazón lata a 60. Pero podemos latir, como le dije, a 70, a 75, eso depende de. Y vos podés también latir a menos. Por ejemplo, a ver, digamos que, em, yo qué sé, que Víctor Manuel Uriol es fondista. Pero yo no sé qué es fondista. No sé, solamente le tomo el pulso en 6 segundos y luego le pongo un cero. Si usted quiere hacer una prueba de hacer ejercicio a alguien para ver a cuánto le sube la frecuencia cardíaca, para evaluar el estado físico cardiorrespiratorio, eso lo van a ir aprendiendo más adelante. Entonces no le van a tomar en un minuto, porque va a bajar 6 segundos y le agregan un cero. Esto va bien siempre y cuando no hay extrasístoles, arritmias, etc. Entonces le tomo y en reposo, ojo, ¿no? A Víctor Manuel, y resulta que tiene 52. ¿Qué? 52 está por debajo del ritmo sinusal, o sea, está por debajo de 60. Che, ¿vos estás seguro que estás vivo? ¿Te sentís bien? Le digo a Víctor Manuel. Sí, doctor, perfecto. ¿Por qué me dice eso? No digo nada, porque lo que pasa es que estás latiendo bien lento, estás con una bradicardia. Ah, no, doctor, perdón, pero ¿sabe qué pasa? Que yo hago corro a cada rato 20 kilómetros y también hago maratón 2 veces al año, ¿no? Y a mí me dijeron, cuando se me está matando, me dijeron los médicos que me vieron que será normal, porque la bradicardia de un fondista es normal, y le hacemos toda la explicación que tiene que ver con medicina deportiva. O sea que es normal, entonces que en algunos momentos
vos puedas latir a 52 y estés normal. Y cuando hagas ejercicio subirás tu frecuencia, por supuesto. O sea, es la bradicardia del deportista, no de cualquier deportista, de los corredores de fondo, de los ciclistas, de los fondistas, de los maratonistas. Bueno, pero si en este momento, yo qué sé, Michelle, Camila, tiene 52 y yo veo que se siente mal, entonces algo pasó con su nodo sinusal. Colapsó el nodo sinusal y por ahí que ya ahora ya no tiene 52, tiene 45. Ah, bueno, entonces está con una frecuencia y está... ¿Qué te pasa, Michelle? No, estoy... La Camila dice, no, estoy un poco cansada. Camino y me canso. No puedo subir la escalera. Pero sí puedo caminar hasta el auto, porque cuando me siento estoy bien. Ah, cuando te sentás estás bien. Bueno, quiere decir que el corazón está latiendo un ritmo muy lento, ¿no? Ponerle 45, 48 latidos por minuto, que le permite el metabolismo basal completo, estando en reposo, pero cuando hace algún ejercicio leve, se cansa. Bueno, entonces colapsó el nodo sinusal. Quien está funcionando es el nodo auriculoventricular en adelante. O sea, eh, no hay despolarización de las aurículas, sino de los ventrículos. Claro, el corazón sigue, hay flujo, hay latido, hay ritmo, pero hay fatiga, no hay buena perfusión sanguínea, no hay buena oxigenación corporal. Hay que llevarla a la clínica con cierta premura, con cierto apuro a Camila, para que la evalúen, por supuesto, primero, y si es lo que estamos pensando, le coloquen un marcapaso. ¡Pac! Es intradérmico y se resuelve su problema, porque tiene un problema de conducción. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, ¿no? Entonces, cuando ya quien coge la posta es este nodo que está acá, que es el nodo auriculoventricular, que está en la aurícula derecha también, pero es un nodo, digamos, supericárdico que le llaman, ¿no? Que está acá, pero muy pegado, está prácticamente a nivel de la válvula tricúspide, ¿no? En el triángulo de Koch, ya lo hicimos la clase pasada, ya no vamos a seguir porque hoy es un día especial. Tiene forma de abanico y mide más o menos unos 8 milímetros, un poco más chico que es más grande el nodo sinusal, por un ancho de 4, por un espesor de 1, 1,5, 2, qué sé yo. Bueno, esa medida ustedes la revisan, no les voy a preguntar jamás eso en el examen, así que lo pueden ir olvidando. Y este nodo auriculoventricular que permite una frecuencia de unos 40, 45 latidos por minuto, se continúa con el haz de His, que está en el surco, en el tabique interventricular. ¿No? ¿No? Entonces, y luego termina a nivel intramural en los músculos ventriculares con las fibras de Purkinje. Cuando se colapsa el nodo auriculoventricular, al nodo sinusal le decimos nodo de Katie Flack, a este también le decimos nodo de Ashok-Tawara, y el haz de His es el haz de His. Cuando este nodo auriculoventricular también colapsa, entonces nos quedamos con esto, una frecuencia de 30, ya estamos en la antesala del cementerio y hay que colocar un marcapaso también, ¿no? Pero acá ya no, chicos. Cuando el haz de His, la rama izquierda y la rama derecha del haz de His también no tienen paso de conducción, entonces estamos hablando de un, un paro cardíaco. En este caso hay dos tipos de paro cardíaco. Acá creo que se los he comentado la clase pasada, ¿no? Está el paro por asistolia, es decir, no hay latido, ahí habría que poner una adrenalina, etcétera, que puedas tener un latido cardíaco, o el paro, que es el más frecuente, que es la fibrilación ventricular. Acá está, las fibras de Purkinje siguen este, excitándose, pero hacen esto. O sea, ya no hay esto. Sístole, diástole, sístole, diástole. No hay, por lo tanto, no hay flujo. Por lo tanto, hay esto. Es como exactamente a la tetania que vos tenés cuando estás en el gimnasio, hiciste bien pesas, entrenaste correctamente y terminás en este estado, en la falla. Haces falla y estás en tetania. No tenés fuerza para levantar nada. Entonces, esta es la fibrilación ventricular. Es un paro cardíaco. En fibrilación hay que colocar un desfibrilador y hacer disparos, ¿no? Para lograr encontrar un ritmo compatible con la vida, ¿no? Es un paro cardíaco. Bien. Entonces, y lo que hay, sí, es interesante que tenemos que verlo, ¿no? Son estos tractos, ¿no? Que son los que le llaman tractos internodales, el tracto internodal anterior,
el medio o septal y el posterior, ¿no? Que son los que van a terminar en el nodo auriculoventricular, ¿sí? Y que están básicamente en la aurícula derecha, ¿no? Y el haz de His, que se coloca básicamente está a continuación del nodo auriculoventricular, ¿no? Se desplaza por todo el borde inferior del tabique interventricular y se divide en rama izquierda y rama derecha. En la rama izquierda y en la rama derecha. La rama derecha es delgada, es cilíndrica, ¿no? Va por el tabique interventricular y continúa por el fascículo arqueado. Miren, a ver, chicos, por favor. ¿Cómo se llama esto? Pilar anterior. ¿Pilar anterior de qué ventrículo? Del derecho, obvio, ¿no? Y acá, ¿qué hay? Bueno, la base de este pilar anterior, que es un músculo papilar de primer orden, o cuerda carnosa de primer orden, es esto que es acuérdense, el fascículo arqueado, que nace en la base del pilar anterior y termina en el infundíbulo de la pulmonar. ¿Se acuerdan o no? Aquí es una columna carnosa de segundo orden y acá es una columna carnosa de tercer orden. ¿Sí? Esto ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, este es y por supuesto llega acá, justamente a la base del pilar anterior, el haz de His, ¿no? En cambio, la rama izquierda es esta, no es cilíndrica, es aplanada, gruesa, parece un fettuccini, en todo caso, va por la superficie sectal del ventrículo izquierdo y se divide en tres fascículos, ¿no? El fascículo anterior, ¿no? Que va a la pared anterior del ventrículo izquierdo, el posterior, que va a la pared posterior, y el fascículo septal, que va a la pared septal. Bueno, no puede ser esto más fácil, ¿no? Bien. Bien, chicos. Permítame unas palabras respecto al ritmo cardíaco y nos vamos. Ahora sí nos vamos, ¿eh? Estamos, ¿ve? Le dije 10:30, recién son las 10. Así que voy a tratar de bajar un poco la velocidad yo generalmente hago la cosa más lenta, pero hoy como es un día que no quiero perturbarlos, estoy tratando de acelerar de la mejor manera posible. Chicos, fisiológicamente el corazón está formado por dos bombas separadas, ¿sí? ¿Verdad? Hay un corazón derecho, que es ¿m? Que bombea sangre a los pulmones, y hay un corazón izquierdo que bombea sangre a los órganos periféricos, a todos. También a los pulmones, quiero que, por favor, también a los pulmones, porque las arterias bronquiales, esa es circulación nutricia, ¿verdad? Bueno, bien, esta es circulación funcional. Entonces, em, ya sabemos los músculos, tenemos músculos que ya llevaron histología, y hay un músculo liso y hay un músculo estriado esquelético y hay un músculo estriado cardíaco, ¿no? Este es un músculo estriado cardíaco, presenta miofibrillas, contiene miofilamentos de actina y de miosina y de complejo troponina y de tropomiosina, igual que lo que estudiaron en el músculo esquelético, ¿no? O sea que esto es exactamente igual al músculo esquelético, pero en otros aspectos es bastante diferente, ¿no? Sobre todo en lo que respecta al potencial de acción. En el músculo ventricular, digamos, el potencial de acción es por término medio 105 milivoltios, ¿no? Lo que significa que en cada latido el potencial de membrana se eleva desde un valor normal de muy negativo de menos 85 milivoltios hasta un valor positivo de más 20. ¿Ah? Bueno, en el músculo esquelético vos decías, bueno, hay un potencial de acción, ¿no? Y tenemos un potencial luego el positivo de más 20 milivoltios, en esto está igual, y el potencial de membrana de menos 70, ¿no? Para el músculo esquelético más o menos, estamos hablando así, ¿no? Este es el potencial de acción del músculo esquelético, y este es el potencial de acción del músculo cardíaco. Ahora vamos a ver esto, ¿no? El potencial de acción del músculo esquelético se produce básicamente, chicos hermosos, básicamente, y esto, si están llevando algunos de ustedes, unos pocos, creo que me dijeron en la oficina que hay unos poquitos que están llevando oficio. Si es que lo llevaron, si es que están llevando, ya lo saben, ¿no? Ya lo saben. Es decir, que, ¿por qué se produce potencial de acción en el músculo esquelético? Por la apertura repentina de los canales rápidos de sodio. Punto. Canales rápidos. Entran enormes cantidades, ¿no? De sodio y despolariza el músculo, ¿no?
Estos canales llaman rápidos porque permanecen abiertos unas milésimas o 10 milésimas de segundo y se cierran después también muy bruscamente, ¿no? Entonces, una vez que se produce el cierre, tiene lugar la repolarización, ¿no? Y entonces, después de una más o menos una 10 milésima de segundo, más tarde, ¿no? Ya concluyó el potencial de acción del músculo esquelético. En el músculo cardíaco, chicos bellos, el potencial de acción se produce por la apertura de dos tipos de canales, ¿sí? Dos tipos de canales. Esto ya, yo a ustedes ya les hice contracción muscular, ¿sí? Y esto ya les hice contracción muscular, cuando hicimos, creo que lo hicimos en miembro superior, me parece contracción muscular en miembro inferior, ya les hice, ¿no? Entonces ya vimos con imágenes del retículo sarcoplásmico, qué pasa con el calcio, qué pasa con el sodio, ¿no? ¿Qué pasa mm, el espacio intersináptico, ¿no? Con los receptores postsinápticos, con la acetilcolina, ya lo revisamos, revísenlo. Les propongo que lo revisen nuevamente porque esto ya lo hicimos, ¿sí? Hay dos canales acá, a diferencia del músculo esquelético. Los canales rápidos, obviamente de sodio, y los canales lentos de calcio y sodio. Y estos canales de calcio no solamente, digamos, se abren más lentamente, sino que además permanecen abiertos durante varias décimas de segundo, produciendo esta meseta que no tiene, digamos, la despolarización del músculo esquelético, ¿no? Y durante ese tiempo entonces fluyen al interior de la fibra cardíaca unas grandes cantidades de iones, básicamente de calcio, de sodio, y eso es lo que mantiene el periodo de despolarización prolongado, que es la meseta de potencial de acción de músculo cardíaco, ¿no? Ahora, los iones de calcio, ¿no?, que entran en el músculo durante el potencial de acción son protagonistas y desencadenantes de la contracción muscular, a diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético. Entonces uno de ustedes me va a decir, perdón, pero yo ya estudié esto, y en el músculo esquelético también es el calcio el desencadenante final de la contracción muscular. Sí, sí, papito, pero a ver, te explico. Está bien, es el calcio, pero es el calcio que está presente ya ahí en el retículo sarcoplásmico. ¿Me entendés? Acá ya está el calcio. Acá entra calcio. Acá entran durante el potencial de acción cantidades, no te digo grandes cantidades, porque no cambian el potencial a más 30 ni a más 40, siguen más 20. Pero son los protagonistas porque están ingresando, que en el músculo esquelético no pasa. ¿De acuerdo? Tienen que acordarse de eso, para que cuando lleven fisio digan, pa, ahora sí ya entendí esto, ¿no? Y otra diferencia funcional importante entre el músculo cardíaco y el esquelético, ¿no?, que también explica este potencial de acción prolongado de la meseta, es que inmediatamente después del inicio, del comienzo del potencial de acción, la permeabilidad de la membrana muscular para el potasio disminuye un montón. Disminuye 4 o 5 veces, ¿no? Cosa que no pasa en el músculo esquelético, ¿no? No pasa en el músculo esquelético. Y esto se lo va a explicar cuando hagan fisio el profesor, que lo hace magníficamente bien, por cierto, ¿no? Esto es una pincelada nada más, ¿no? Entonces, a ver, como disminuye la permeabilidad para el potasio, entonces disminuye la salida de potasio durante la meseta, durante la meseta del potencial de acción. Y evita que el potencial vuelva al reposo, a niveles de reposo, ¿no? Entonces, una vez que transcurren, creo que son 0,3, 0,2, 0,3 segundos más o menos, se cierran los canales lentos de calcio y de sodio, o sea, ya no siguen entrando iones de calcio y sodio, la permeabilidad, digamos, de la membrana para el potasio aumenta rápidamente, ¿no? Y permite la salida de potasio de la fibra. Y eso hace que el potencial, digamos, de membrana regrese nuevamente a niveles de reposo, ¿no? Y así termina el potencial de acción. Y otra vez vuelve a menos 85, ¿no? Cae, ¿no? Em, entonces, habíamos dicho que hay dos corazones, izquierdo y derecho, ¿no?
Y en esto que es el ritmo cardíaco, permítame unas palabras, digamos, finales, el músculo, chicos, el músculo cardíaco, ¿no? Digamos, todos los tejidos excitables, ya sabemos que los tejidos excitables son el tejido nervioso y el tejido muscular, ¿verdad? ¿No? Es refractario a una nueva estimulación durante el potencial de acción. Lo mismo pasa con el tejido nervioso, con las neuronas. Hay un periodo refractario. ¿Mm? Este, por tanto, el periodo refractario del corazón es el tiempo, o el intervalo de tiempo, mejor dicho, en el que un impulso cardíaco normal no puede volver a excitar una parte ya excitada del músculo cardíaco. Lo mismo pasa en el tejido nervioso. Ahora vos, la neurona, es que en este momento son milésimas de segundo, pero no puede volver a excitarse la neurona. El periodo refractario normal del ventrículo, chicos, es de 0,25 a 0,30 segundos. 0,25 a 0,30 segundos. ¿Mm? Y esta es la duración de potencial de acción. No dura más el potencial de acción. Entonces, el periodo refractario del músculo auricular es más corto, pero no le damos tanta importancia al tiempo auricular. Ahora sí, vamos a hablar de la aurícula dentro de un ratito, pero no le damos tanta importancia a eso, ¿no? O sea, es, pasa, es lo que pasa en simultáneo con lo que está pasando en los ventrículos, que es donde le damos nosotros el énfasis, ¿no? Es de 0,15 más o menos, digamos, el periodo refractario a nivel de la aurícula, frente a 0,25, 0,30 de los ventrículos, ¿no? Mucho más corto, ¿no? Entonces, así como la clase pasada les hablé de ciclo cardíaco, permítanme ahora más o menos darles una idea, chicos. Quiero quiero que la tengan y luego cuando estén en fisio me dirán si les sirvió o no. Y si me dicen, tal vez, doctor, no, realmente el concepto previo no nos fue de utilidad, pues eso será una retroalimentación muy importante para mí, para no seguir haciéndolo y dejar que lo hagan en el curso que les corresponde, ¿verdad? Em, Los eventos que ocurren, chicos hermosos, ¿no? Desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente, eso, eso es ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco consta entonces de un periodo de relajación, que le conocemos como diástole, durante el cual el corazón se llena de sangre, seguido de un periodo de contracción, al que llamamos sístole, durante el cual el corazón expulsa sangre a través de la aorta y de la pulmonar, ¿no? Bien. Atiendan esto, chicos. Nos quedan apenas 15 minutos. Atiendan esto y nos vamos. Y me siento contento y nada más. Durante la sístole ventricular, sístole, ¿no? Se acumulan grandes cantidades de sangre en donde, en las aurículas. Mire, acá hay sístole, pasa la sangre por la pulmonar y por la aorta. Ese es el objetivo de la sístole, ¿verdad? Bien. Empiezan a acumularse grandes cantidades de sangre a nivel auricular, que se está llenando. Pero claro, durante la sístole ventricular, las válvulas sigmoideas están abiertas y las aurículas ventriculares están cerradas. Eso es lo que pasa en la sístole ventricular, ¿no? Por eso es que el cierre de las aurículas ventriculares durante la sístole genera el primer ruido cardíaco, tum, que es el de la sístole, ¿no? Pero entonces, aquí tenemos que reparar en que se están llenando las aurículas, ¿de acuerdo? Porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas, ¿de acuerdo? Bien. Terminada la sístole, ya toda esta sangre pasó, ¿no? A la aorta de la pulmonar. Las presiones de los ventrículos caen de nuevo a valores diastólicos, ¿no? O sea, la presión auricular está, digamos, elevada, abre las válvulas auriculoventriculares y permite que la sangre fluya rápidamente a los ventrículos. Esta es la fase de llenado rápido de los ventrículos, ¿no? La diástole ventricular, chicos bellos, tiene tres periodos. Tres periodos. O sea, o la diástole ventricular se divide en tres tercios. El primer tercio, ¿no?
es esta fase que se llama fase de llenado rápido. Fase de llenado rápido. O sea, por caída de presiones se abren las válvulas y la sangre se va hacia abajo. La mayor, por cierto, este primer tercio es importantísimo porque la mayor cantidad de sangre hacia los ventrículos cae en este primer tercio de la diástole. ¿Estamos bien? Bien. Hay un tercio medio de la diástole, ¿no? ¿Y qué significa? Que fluye hacia los ventrículos, ¿no? Una pequeña cantidad de sangre, pero que continúa llegando, ¿no? A las aurículas procedente de las venas. De las venas. O sea, la sangre sigue llegando de la vena. Entonces, esta sangre que llega de la cava inferior, de la cava superior y de las pulmonares, sigue cayendo. O sea, hay un chorreo. O sea, ese es el término que usan en fisiología. La sangre chorrea finalmente en el tercio medio desde las venas hacia los ventrículos, porque todavía las válvulas permanecen abiertas, las aurículas ventriculares. ¿No? Es el tercio medio. Y chicos, el tercio final, el último tercio de la diástole, es la sístole auricular. Los músculos pequeños de las orejuelas se contraen y entonces el 25% del llenado es esta sangre que hace, ¿no? Se contraen los músculos pequeños de las aurículas en las orejuelas y sale lo último de la sangre hacia las aurículas, ¿no? Esa sería la sístole auricular, fíjate, ¿no? La sístole auricular que ni suena ni truena, ¿no? Pero corresponde a este periodo que sí es tan importante, que es la diástole ventricular. ¿Viste? Ese es el último tercio, ¿no? O sea, la sístole ventricular y cae el último volumen de sangre. Repito entonces, el primer tercio es que por disminución brusca de la presión se abren las válvulas auriculoventriculares y va la mayor parte de sangre hacia los ventrículos, el 70%, un porcentaje mínimo en el tercio medio, que es el chorreo de las venas, cava superior, cava inferior y pulmonares, que también chorrea, tercio medio, y el tercio inferior es un poco más elevado la cantidad de sangre que en el tercio medio, es la sístole auricular, ¿no? Que termina el último chorro de sangre que pasa a los ventrículos, ¿no? Entonces, inmediatamente después comienza la contracción ventricular, ¿no? La presión ventricular empieza a aumentar. Miren dónde estamos, estamos en diástole, ojo, estamos en diástole, ¿sí? Estamos en diástole. Comienza la contracción ventricular, la presión ventricular empieza a subir bruscamente, ¿no? Y provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Provoca el cierre de las auriculoventriculares. Ahí está. Ojo, pero chicos, atiendan por favor. Acá todo está cerrado. No es como este esquema. Necesitaba un esquema. Ahora no estoy con la pizarra, pero en fin. La casa está media complicada hoy. Ahí tengo la gente entra, sale, también acá está entrando y saliendo, entonces me dificulta un poco el tema, ¿no? Em, pero, pero miren, acá las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Y las sigmoideas también, por favor, también. Hay un cierre de válvulas ventriculares y todavía aurículas ventriculares y todavía las sigmoideas están cerradas. O sea, pasan, digamos, 0.02, 0.03 segundos, la presión sigue elevándose y recién, o sea, estuvieron las dos cerradas, atiendan, pero recién después de este tiempo se abren las sigmoideas, aórtica y pulmonar. Ojo, en este momento se está produciendo la contracción de los ventrículos. Ojo, pero aún no se da el vaciamiento ventricular. Todavía no hay expulsión de sangre hacia la pulmonar y hacia la aorta. Este es el periodo que se conoce como contracción isovolumétrica y también le llaman contracción isométrica. ¡Pac! Se acabó. Aumenta la tensión del músculo, pero no se produce acortamiento de fibra. ¿Cómo hace para mandar la sangre? Porque es una contracción isotónica, chicos. Es isotónica, no es isométrica. Y en la contracción isotónica hay la sístole. Todavía no hay acortamiento de fibras, ¿no? Esto, bueno, tan cierto no es porque ustedes saben que hay un acortamiento entre la punta y la base, ¿no? Hay un alargamiento circunferencial. Pero en todo caso, piensen que todavía no. Entonces, ese es el periodo. Todavía no se da el vaciado ventricular en la sístole, ¿no? Pero están aumentando las presiones
y pronto va a ocurrir la expulsión, el periodo de expulsión. Este periodo previo, donde ya se están abriendo las aurículas ventriculares, se aumenta la presión de los ventrículos listos para la expulsión, pero que todavía no hay expulsión, le llamamos de nuevo, ¿cómo se llamaba? Contracción isovolumétrica o contracción isométrica. Pero luego viene la expulsión. O sea, ya con la presión de los ventrículos se eleva por encima de 80 milímetros de mercurio, entonces la presión del ventrículo derecho por encima de 9, ¿no? O sea, 80 acá y 9 acá. Acuérdense las presiones que ya hemos trabajado en la clase anterior, ¿no? 120 para el promedio, ¿no? 80, 9, ¿no? Y 0, ¿no? Entonces, la ventrículo derecho se aumenta por encima de 9 y la del ventrículo derecho por encima de 80, se abren las válvulas sigmoideas, ¿no es cierto? Ya no estamos en un periodo de contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque ahora sí comienza a salir sangre por los ventrículos. Por lo tanto, empieza el periodo de expulsión. Se acabó el periodo de contracción isovolumétrica y ahora comienza el periodo expulsivo. 70%, chicos. 70% del vaciamiento se produce durante el primer tercio de la sístole. Se parece mucho a lo de la diástole, ¿no? Que tiene 3 tercios. Durante el primer tercio sale el 70%. El 30% restante durante los 2 tercios siguientes, ¿no? El primer tercio, entonces, ¿cómo se llama? Periodo de expulsión rápida. Y los 2 últimos tercios se llamarán periodo de expulsión lenta. Bueno, termina la sístole. Termina la sístole. Al terminar la sístole, comienza otra vez la relajación ventricular. Disminuyen las presiones, atiendan, de, digamos, interventriculares, ¿no? Las arterias se distienden porque están elevadas las presiones, y esto hace que fluya sangre en forma retrógrada, digamos, hacia los ventrículos. Y ese flujo retrógrado de sangre, o sea, retrógrado de sangre, chicos, flujo retrógrado de sangre hacia abajo, produce el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Es la sangre que cae la que cierra las válvulas y produce el segundo ruido cardíaco. ¿Cuál era? Ta, ta, un ruido más tum-ta, un ruido más seco, ¿no? Durante los otros, entonces ya se cerró, digamos, ¿no? Se cerraron las válvulas, ojo, pero miren, acá están cerradas las válvulas auriculoventriculares. Ahora, por flujo retrógrado, ¿no? Porque caen las presiones interventriculares, entonces cae sangre hacia la aorta, hacia abajo de la pulmonar, cierra las válvulas sigmoideas. Pero, perdón, se cierran las sigmoideas, pero las auriculoventriculares siguen cerradas. Esto es igual, pero al revés, ¿no? Siguen cerradas. Acá, olvídense, imagínense que estas están cerradas, pero estas también están cerradas. ¿Sí? Entonces, durante estos 0.03 o 0.06, esto es igualito, segundos, el músculo ventricular se continúa relajando, 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 incluso sin que varíe el volumen ventricular. ¿Mm? Hay un momento entonces en que todo está cerrado acá. Y esto se llama periodo de, lo contrario, relajación isovolumétrica o relajación isométrica. En este periodo, chicos, las presiones intraventriculares bajan a niveles diastólicos. Y recién después se abren las válvulas auriculoventriculares y comienza el llenado, ¿no? Recién cuando termina el periodo de relajación isovolumétrica, que es por caída de presión, la contracción era por aumento de la presión, ¿no? Recién durante la diástole real, o sea, el llenado ventricular eleva el volumen de cada ventrículo, el ventrículo derecho y el izquierdo, ¿no? A 110, 120 milímetros de mercurio, ¿no? Perdón, mililitros de sangre, y, digamos, el volumen diastólico final, o sea, lo que queda en el ventrículo al final, se llama volumen telediastólico, volumen de sangre, ¿no? Volumen telediastólico, ¿sí? Y es importante que se conozca esto, ¿no? O volumen diastólico final, ¿no? Después, cuando los ventrículos se vacían, cuando en la sístole, ¿no? Perdón, acá,
cuando se vacían los ventrículos, el volumen, ¿no? ¿Cuánto queda más o menos en el ventrículo? Unos 70 mililitros. Bueno, se conocerá como volumen latido, ¿no? O sea, en cada latido, ¿cuánto sale? Bueno, en cada latido salen 70 mililitros. Eso, chicos, ese es el volumen latido, no es la fracción de eyección. El volumen latido no es la fracción de eyección, ¿sí? Eh, o sea, el volumen que queda en cada ventrículo, ojo, que son más o menos unos 40 o 50 mililitros, tampoco es la fracción de eyección. El volumen latido es más o menos de unos 70 mililitros. O sea, lo que sale acá, miren, lo que sale por el ventrículo izquierdo, ¡pling!, para acá, en cada latido más o menos unos 70 mililitros. Si yo multiplico esos 70 mililitros por una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, tengo más o menos 4.900 mililitros, o sea, más o menos 5.000 mililitros, o sea, 5 litros, que es el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco más o menos 5 litros por minuto. O gasto cardíaco, débito cardíaco, ¿no? Bueno, no voy a meterme eso ahora porque no termino más. Pero ese es el volumen, digamos, minuto. O sea, digamos, este es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo, digamos, el izquierdo por cada latido, ¿no? 70. Pero, ¿expulsa todo? No. Algo queda. ¿Qué queda en cada ventrículo? Unos 40 o 50 mililitros. Eso se conoce como volumen telesistólico. ¿Sí? Volumen telesistólico. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda, ¿no? Si yo, si yo hago digamos, un cociente, ¿no? Entre el volumen, eh, digamos, el volumen telediastólico, ¿no? Y el volumen que queda en el ventrículo, voy a tener un porcentaje que es la fracción de eyección, que si es más de 50 o más de 45, podríamos considerarlo normal. Ustedes van a tener una fracción de eyección de más de 50 porque están jóvenes y a medida que vamos disminuyendo, como disminuye también un poquito la, este, la, el inotropismo cardíaco y tenemos una serie de deficiencias, puede disminuir la fracción de eyección sin que esto sea incompatible con la vida. ¿De acuerdo? Em, bueno, no. La presión arterial es un cociente también, ¿no? Es un cociente entre el, este, el- la presión intraventricular izquierda, ¿no? Digamos 120 milímetros de mercurio, y la resistencia periférica de la aorta, que será 80, ¿no? Entonces sería 120 sobre 80, y esa sería una presión arterial normal, que como ya hemos visto, a medida que avanza la edad, podemos tener hipertensión arterial. Si hay una presión sistólica pura, ¿no es cierto? Si sube solamente la presión sistólica, es decir, la presión máxima, la de 120 sube a 180, 190, y la diastólica queda en 80, hay que pensar en algunos casos que tienen que ver con el sistema simpático. O sea, es una hipertensión sistólica aislada, probablemente no sea hipertensión arterial y tenga que ver con un tema puramente emotivo, ¿no? No hay hipertensión emotiva, ¿no? Pero me refiero, la presión arterial suben ambas, ¿no? La presión sistólica y la diastólica, ¿no? Em, y finalmente el gasto cardíaco, les dije que era el volumen minuto, ¿no? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo en cada latido, ya les dije, más o menos salen 70 mililitros. Es una constante. O sea, más o menos esos 70 mililitros que salen en cada latido es una constante, mientras que lo que es variable es la frecuencia cardíaca. Eso varía. Por lo tanto, tu gasto cardíaco puede variar, ¿no? Es decir, yo digo, a ver, eh, en reposo, todos tenemos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. No, no todos, pero digamos, también depende de la volemia, la cantidad de sangre que tengamos, en fin. Pero no estoy compartiendo ahora, ¿eh? Y no voy a volver a compartir para que estén tranquilos, ya no vamos, ¿no? Pero a lo que voy, se está acabando mi batería, qué bonito, hermoso. Un ratito, ya está, ¿no? En reposo, digamos, tengo 5 litros por minuto de gasto cardíaco, ¿no? Volumen minuto, débito cardíaco, llámele como quieran. Cuando empiezo a hacer ejercicio intenso,
¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y aumenta el gasto cardíaco. Depende de mi estado físico cardiorrespiratorio para que los niveles de frecuencia cardíaca, presión arterial y gasto cardíaco vuelvan a la normalidad en 2 minutos, máximo 3 minutos. Si mi estado físico cardiorrespiratorio es muy malo, van a volver a la normalidad después de mucho más tiempo, ¿no? No voy a pasar una prueba ergométrica, por ejemplo, ¿no? Pero lo que voy es que, ¿cómo hago para saber cómo es mi gasto cardíaco, mi débito cardíaco? Multiplicando la cantidad de sangre que expulsa el corazón por latido por la cantidad de veces que late el corazón por minuto. O sea, multiplico, ¿no? El volumen sistólico que sale en la sístole, ¿no? 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca. Entonces yo multiplico, repito, digamos que 70 latidos, para hacerlo más fácil, 70 latidos por minuto es una frecuencia cardíaca normal, que es normal. 70 latidos por minuto, ¿no? Entonces, si yo multiplico 70 mililitros por 70, 70 por 70, le dije son 4.900 mililitros, que más o menos son 5 litros por minuto, que es un gasto normal. Pero cuando yo hago ejercicio, mi frecuencia cardíaca va a ir a 160, 180, por lo tanto voy a subir mi gasto cardíaco a 10, 11 litros por minuto, que es lo normal en el ejercicio físico. ¿Sí? Es fácil medir la frecuencia cardíaca, no voy a estar midiendo el gasto cardíaco, no se puede en el ejercicio, ¿no? Pero puedo tener una idea del gasto de acuerdo a la frecuencia, porque lo que varía es la frecuencia, ¿no? Y no solamente en el ejercicio, en el embarazo. Una mujer embarazada en el último trimestre, 8 o 9 meses de embarazo, tiene un gasto cardíaco mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, hay circulación placentaria, hay un producto grande en un útero grávido y, por supuesto, aumenta también el gasto cardíaco. Chicos, estamos con 50 alumnos en clase, son exactamente las 10:30. Hemos terminado y he cumplido con el tiempo. Gracias por demostrarme el interés en la clase. Nuevamente les ofrezco una disculpa por vulnerar la paz del Día de la Madre. Les envío a sus mamás un gran abrazo de mi parte, que pasen un bello día, que lo merecen, y un gran abrazo para ustedes también. Feliz Día de la Mamá y abrazos para todos. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muchas Hola, gracias. doctor. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas Gracias, Hasta luego. doctor. Saludos a A su ustedes, esposa. gracias. Gracias. Chao, chao.